Con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a esta hora aquí en Mesa Central. ¿Cómo está, Lautaro? Buenos días. Hola, muy buenos días, Iván. Yo estoy bien y a disposición de esta conversación. ¿Está con luz o no? ¿Está con energía eléctrica en su casa? Sí, estoy con luz, Ya, es afortunado. afortunadamente. ¿Qué opina de lo que ha pasado con el suministro de energía eléctrica a propósito? Yo creo que es la tremenda demostración de que a veces la empresa privada que está a cargo de la energía eléctrica, primero no responde, no cumple y afecta directamente la condición de vida de mucha gente que tiene efectos distintos, algunos invisibles. Hay gente que debe refrigerar medicamentos, hay gente que tiene todo el sistema doméstico eléctrico. Es decir, hay efectos que superan que solo se corte la luz del semáforo o de la calle o para ver televisión. Entonces aquí hay un tema que hace falta una fiscalización muy minuciosa y todas las correcciones desde el punto de vista legal que obliguen a que la empresa que tenga el monopolio del servicio en un territorio, porque en esto vamos a convenir que hay empresa privada pero no hay mercado. No, pues Es decir, son nadie de monopolios, nosotros puede cambiarse de una compañía a otra. son monopolios naturales, Sí. digamos. Entonces es un tema de carácter estratégico porque hace caminar o no al país. Es un tema que afecta directamente estados de ánimo porque crea una molestia de marca mayor, digamos, cuando esto ocurre y sobre todo cuando ocurre en tiempos tan prolongados. Creo que el debate que viene es fiscalizar. La empresa tiene que asumir la responsabilidad respecto a cómo reparar en algún grado los daños causados. No olvidemos que es quienes están ahora recuperando por la vía del alza de precios en la energía eléctrica lo que se supone habían congelado a propósito de la pandemia. Bueno, tienen que hacerlo de la forma que el usuario sienta que bien vale la pena, digamos, un servicio como este. Abre debate sobre el funcionamiento en cuestiones estratégicas para cualquier sociedad acerca de si deben estar o no en manos de privados que luego van a responder hasta la raya que le toca al privado y no sean, digamos, a lo menos empresas mixtas donde el Estado tenga un papel que jugar, donde el Estado que le toca velar porque funcione el país en forma normal pueda hacerlo y está privado cuando esto está restrictivo a quienes en este caso en él son responsables desde el punto de vista de la empresa privada del servicio eléctrico. Debería abrirse ese debate, dice usted, de todas maneras. De todas maneras, yo creo que hay cosas que la exageración llevan a demostrar que hace falta otra mirada frente a esto y una solución que no tiene por qué ser ni invasiva ni exclusiva. A lo menos tiene que haber, digamos, una mixtura en lo que es la administración y la propiedad de un servicio de la dimensión estratégica que tiene la energía, así como la que tiene el agua, etcétera. Oiga, Sí. estamos con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. A propósito de debate, la ministra Janet Jara, militante de su partido, decía el domingo en Mesa Central que el tema de Venezuela al interior del Partido Comunista es sin duda un tema que se ha debatido harto, también dentro del propio partido, decía la ministra Jara. ¿Es verdad que se ha debatido harto el tema de Venezuela, que hay posiciones distintas respecto a cómo tiene que reaccionar el Partido Comunista chileno frente a lo que pasó en las elecciones ahí? A ver, de que se haya debatido esto como otros temas, el mismo tema que recién hablábamos de la energía o como otros temas que sean de interés y de noticia inevitable, es obvio porque el partido que asocia a militantes que hacen política tiene juicio crítico, mira las cosas de la vida todos los días, por tanto a mí no me extraña que el partido, digamos, como tal, en su militancia tenga opinión, trate de informarse, etcétera. Lo que vale es si hemos hecho un intercambio y si ese intercambio se ha colegiado y tiene las formalidades de su institucionalidad, digamos. Y yo espero que eso sea lo que por ahora oriente. Nosotros hicimos exactamente un día antes de la elección en Venezuela un pleno del Comité Central y en ese pleno, a propósito que venía esta elección y que había una campaña que construía
a ojos vistas, una suerte de profecía autocumplida, dijimos que nadie se llame a engaños. Nosotros vamos a respetar, porque para la clave de las claves es el veredicto de la soberanía democrática de los ciudadanos respecto a la elección en Venezuela. Pero eso vale para todas las partes, no solo para la candidatura del presidente que iba a la reelección, me refiero a Nicolás Maduro, sino a todas las candidaturas. Y así hemos actuado, así hemos operado. ¿Por qué lo digo con esa convicción? Porque nosotros incluso, a propósito de Congreso partidario, tenemos una perspectiva de propuesta de sociedad que se sostiene en profundizar crecientemente la democracia, la democratización, y eso se hace por la vía chilena que dijo Allende, con empanada y vino tinto, asumiendo que la correlación se construía en la consulta directa de la soberanía democrática a través de procesos electorales. Eso es parte de nuestro acervo, eso es parte de nuestra propuesta a la sociedad vigente hasta el día de hoy. Y de ahí entonces que asumir el veredicto de la soberanía ciudadana es un tema de marca mayor en el caso de nuestra política, estoy hablando en este caso de Chile. En el caso de Venezuela, dijimos ahí, nosotros no somos quienes para salir a priori a tomar posición sin saber cuál fue la resolución del pueblo venezolano. Una vez conocida la elección, manifestamos primero valoración altísima a esa movilización cívica ejemplar. No hubo un solo entrevero entre votantes de un lado o del otro y asistieron masivamente a las elecciones. Y en cuanto al resultado, dijimos que teníamos la sana expectativa que se darían a conocer, según las institucionalidades de la propia República de Venezuela, los resultados con absoluta transparencia que esclarezcan cualquier inquietud o interpretación intencionada que alguien pudiera hacer de ese resultado. Esas 2-3 cosas que he nombrado son la posición del Partido Comunista. Si sobre eso hay más versiones, por lo menos las que nos han permitido esta síntesis son las que de alguna forma he transmitido, digamos, en esta entrevista. Claro, lo que pasa es que pasan dos cosas. Uno, que usted después agregó que no le quedaba otra alternativa que respetar lo que la institucionalidad venezolana había dicho, que es que triunfó Nicolás Maduro, uno. Y dos, que lo que expresó el Partido Comunista el lunes siguiente a las elecciones, el 29 de julio, es que esperaba que como dice usted, que se publicaran las actas, cosa que no ha ocurrido, digamos. En la práctica, la comunidad internacional ha expresado severas dudas respecto de cuál fue el resultado o cuál fue la voluntad democrática del pueblo venezolano. A ver, cuando la primera cosa, que no tengo otra alternativa que asumir la institucionalidad venezolana, a no ser que alguien me diga que era seguir la que determinó Estados Unidos. O otro centro en otro punto del mundo. No, lo que dice López Obrador, pero el presidente Boric tiene una posición intermedia. Nadie puede intervenir en ese debate que no sean los propios venezolanos. Eso es lo primero. No tiene ninguna incoherencia, es absolutamente la lógica, porque si alguien imaginaba que no había que asumir lo que dijera esa institucionalidad, francamente, no tendría que haberse dado nunca jamás con ninguna de las listas que compitió esa elección. Pero para ser claro, asumirle el resultado de la institucionalidad, si usted fuera presidente, ¿habría reconocido el triunfo de Nicolás Maduro oficialmente? ¿Reconocería a Maduro como presidente legítimamente electo de Venezuela en el 28 de julio? Si yo lo fuera, tendría que decir lo mismo que dije. Espero que se den a conocer todos los instrumentos que validen el resultado con plena transparencia. Eso diría. Y que es hasta la fecha lo que han dicho varios presidentes, y asumo, o por lo menos interpreto, que es lo que ha dicho el presidente de nuestro país. Exactamente. Ahora, eso no ha ocurrido. Parece que ya no va a ocurrir, digamos. Pero hay es que no, o sea, tratemos de contribuir con una perspectiva, por lo menos en la cabeza, de que esta cuestión se destrabe. Y entiendo que empezó el proceso de validación, incluyendo un espacio en el Poder Judicial donde asisten todas las candidaturas, no fueron solo 2. Ahora, yo no soy quien para empezar a explicar en detalle cómo es el proceso electoral de Venezuela, cuánto tiempo ellos el sistema electrónico lo valían por sistema de azar y ahora en mesa, etcétera, etcétera. Si no es una cosa tan blanco o negro, ni tan fácil de alterar.
según la información que yo tengo. Pero eso serán explicaciones que deben dar los Los venezolanos venezolanos. y uno tener, como ya dije, expectativa de que esas explicaciones y esa argumentación y esos trámites se transparenten para que se despejen y se separe lo que es un resultado que puede ser malo o bueno a lo que es una especulación o la idea de construir una profecía que esto aquí, hasta aquí llega y aquí se acaba y de aquí hacia adelante el caos porque eso lo paga el pueblo venezolano. El presidente Boric dijo ayer en X que el régimen de Maduro está reprimiendo a su propio pueblo, que exige que se respete su voluntad expresada democráticamente y abogó por el respeto a los derechos humanos de los manifestantes y de los dirigentes de la oposición. ¿Usted respalda en ese sentido al presidente Boric en esa expresión, en esa declaración? Como expresión genérica, por cierto. Ahora, yo no tengo ninguna información, seguramente el presidente la tiene, ninguna información que le dé contexto para demostrar que esto es una intervención que no toma en cuenta si hay alteración o hay derechamente delito en quienes luego se ven afectados, digamos, a propósito de las fuerzas policiales, ¿no? Pero en términos genéricos, sin ninguna duda, yo nunca he promovido ni creo que nada frente a una corriente de opinión, y lo digo pensando en mi país, pensando en las protestas que hubieron en forma espontánea a propósito de los apagones de luz en distintos territorios o comunas del país, el que el derecho a reclamar tenga que ser reprimido. Ahora, el presidente dice que el régimen de Maduro, lo dice con esas palabras, está persiguiendo penalmente a González y a Machado, digamos, al candidato presidencial y a la líder de la oposición. En ese sentido habla de represión también. Ahí, si yo no me equivoco, pero yo insisto, yo no soy ni el embajador de Venezuela, ni en Venezuela está una vez que fue inmediatamente que ganó Chávez, y eso hace mucho rato. Pero tengo obligación de intercambiar, de conocer, de hacer seguimiento por otros espacios políticos internacionales en que uno se encuentra con otras fuerzas, etcétera. Desde esa perspectiva, dentro de mi información, que además se transmite en medios de comunicación abiertos, hay una convocatoria de la señora Machado y del señor González a alterar, digamos, lo que es la situación de contribuir. Veamos cómo se esclarece lo que falta desde el punto de vista de la documentación en el resultado electoral. Hay una disposición, entiendo que ella misma reivindicó que pasaba a la clandestinidad, una clandestinidad bien particular. Yo que estuve 17 años sé que nadie podía andar después en un camión lleno de gente a rostro descubierto y mostrándose y reivindicándose como lideresa de eso, ¿no? Allá ellos con sus opciones, yo tampoco soy quien le pone nota a la forma en que cada persona o cada pueblo decide, digamos, hacer saber su opinión o su propuesta. Ahora, Entonces, yo no me entrometería, por lo menos no me atrevo, sin conocer qué hay detrás del punto de vista del respeto al Estado de Derecho que tiene cada Estado, valga la redundancia, está cursando con sanidad y sin alteración. Ahora, ¿se equivoca Venezuela al expulsar a nuestro personal diplomático y al embajador y a virtualmente romper relaciones con Chile? En mi opinión, eso, o sea, yo no comparto esa política. Eso es para ser más claro. Yo no soy el encargado de hacer esa política, pero a mí, como principio en general, creo que a todo evento deben mantenerse relaciones diplomáticas y por eso sigo crítico respecto a cuando creemos que la mejor forma de sancionar es romper relaciones que no sea mecanismos muy abiertos y muy evidentes, que son mecanismos de sanción a la otra parte. Por tanto, todavía no entiendo y no comparto, digamos, más allá de entender o no, que se use el mecanismo de quebrar relaciones diplomáticas para repudiar la posición o el intervencionismo, entre comillas, que alguien podría estarse planteando. Porque el presidente no se equivocó tampoco en sus declaraciones, ¿o sí? ¿O usted cree que se equivocó el presidente en sus declaraciones respecto a la elección? No, yo no voy a discutir con el presidente. Tengo la obligación de asumir que él representa la opinión en el plano internacional del país y mis formulaciones no buscan
están referidas a Venezuela y no a ver si tengo una controversia menos con el presidente, digamos. No lo he hecho ni con ministros que no entiendo por qué han intervenido con un cierto activismo que los disminuye como ministro, digamos. Pero bueno, ellos, cada uno habrá ministro y ministra, menos lo haré con el presidente. ¿Ministros del gobierno que han reaccionado con un cierto activismo? ¿Se refiere al ministro Monte? ¿A quién se refiere? Bueno, todos saben que el ministro Monte entregó opiniones respecto a comprender o no la posición del Partido Comunista. No sé si él estaba en esa misión desde el Ejecutivo, yo creo que no. Y después unas recomendaciones para evitar ponerse más rojo, en fin, no sé si nos ven poco rojo, entonces más rojo sería una necesidad. La ministra Orellana que dijo que se iban a poner rojo. Necesitamos ese tipo de mensajes, porque creo que la política es muy sensible, está en una etapa compleja. Hay que ayudar a construir, digamos, conceptos, criterios, referencias, principios, y no frases que puedan ser, digamos, muy buenas cuñas, pero que en nada contribuyen a lo que debe ser, digamos, la sinergia que las fuerzas políticas hagan en función de una humanidad que conviva con códigos políticos, de paz, etcétera. Ahora, yo no voy a defender a la ministra Orellana en su expresión, pero lo que sí es evidente es que cuando ella habla en una entrevista en CNN, me parece que fue esta expresión, la que usted recuerda, lo que pone de manifiesto es que aparentemente Venezuela provoca un conflicto de relaciones, en particular con el Frente Amplio, para el Partido Comunista, ¿no? Venezuela provoca un conflicto de esa parte de la o sea, lo que denota la expresión de la ministra Orellana es que Venezuela provoca un problema en la relación entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, al menos, ¿no? No, yo tengo debido conocimiento que hay opiniones distintas a la nuestra, de distintos partidos, incluyendo, no tengo tanto rigor respecto al Frente Amplio, pero asumo que sí. Pero eso a mí nunca me ha incomodado. No tener una diversidad, si es coherente con el origen de cada fuerza política, si es coherente con los códigos que construyen los partidos para referenciarse ante la sociedad, si no es oportunismo, si no es acomodo, si no es que no sea transparentar lo que cada tiempo, a rato, digamos, más importante es reivindicar el derecho a exponer una mirada. Y eso, algunos dicen tolerarlo, yo diría, la tolerancia ya supone que uno está concediendo, ¿no? Yo creo que hay que respetarlo y convivir así de manera natural. Por tanto, para mí nunca ha sido un problema si otros partidos piensan distinto, en tanto nosotros tengamos la convicción de cuál es nuestra postura. Ya, pero a pesar algunos de que han pasado más de largo y han planteado esto en relación a la pertenencia o la permanencia, ya sea en la coalición como en el gobierno. El Partido Comunista asume que la política de alianzas es una parte sustantiva de construir y conquistar correlaciones de fuerza favorables. Y por tanto, primero se pone eso, segundo, el interés de marca mayor que beneficia o no beneficia al pueblo de Chile, a los trabajadores, a las trabajadoras, a la sociedad, y luego vendrán, digamos, los disgustos que alguien pueda tener por estar más cerca o más lejos de un partido o de otro. Ya, pero usted dice, yo respeto la discrepancia, la divergencia, pero es activismo lo que hizo la ministra Orellana. No, es que tiene una tarea de ministra, eso, disculpa, ese es mi punto. No es, o sea, representa el Ejecutivo. No estoy entrando en otro debate, o sea, el derecho a esa opinión y todavía más drástica, obviamente que la tiene ella y todos. Mi confusión está, por lo que asumo yo, puede crear confusiones si eso es, en tanto tiene una investidura, tiene obligaciones que yo no tengo porque yo no soy ministro. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, esta mañana en Mesa Central. Lautaro, muchísimas gracias por la gentileza. Muy bien, que tengas buen día. Igualmente, buenos días. Estás escuchando Mesa Central con Iván Valenzuela.